Bellas para Cristo, pero este culto está bajo un lema y el lema es el verbo hecho carne. Amén. Y eso cuando me dijo la hermana, el lema del culto es este, yo vi la imagen y apenas vi, yo dije, bueno, el verbo hecho carne, pero ¿qué habla del verbo hecho carne? ¿Cuál es la idea del culto? Dice la hermana, no, esa es la imagen que enviaron del distrito, ese es el tema y bueno, y esa es la temática que se va a preparar para la enseñanza de ese día. Amén. Y bueno, yo empecé a orarle al Señor y empecé a pedirle a Dios iluminación, el Señor me diera palabra y yo, Señor, bueno, ¿qué vamos a hablar de esto? ¿Qué necesita la iglesia o qué vamos a necesitar en esta noche? Porque todos necesitamos la palabra. Amén. Y para hablar del verbo hecho carne, hermano, es algo importante que tenemos que tener presente y es que cuando hablamos del verbo hecho carne, hablamos de la unicidad de Dios. Amén. Y la unicidad de Dios es la que nosotros predicamos como la iglesia del Señor. La iglesia que predica lo que la Biblia enseña es la que habla que Dios es uno y que no hay otro aparte de Él. Amén. Porque esa es la verdad. Amén. ¿Cuánto dan esa alabanza a Dios? Y es que, hermano, el verbo hecho carne es una frase que en la historia está cargada teológicamente de grandes cosas y hace referencia a la doctrina más grande del cristianismo y es la encarnación. Amén. Es la encarnación de un ser que vino a la tierra y se hizo carne con un propósito en especial. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y si miramos en el contexto bíblico, leímos un pasaje, más exactamente en el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y es que la teología o lo que habla del cristianismo, de la encarnación de Dios, básicamente se basa en este texto en donde se menciona que el verbo se hizo carne y que esa carne o ese ser que llegó a la tierra habitó entre el pueblo y que el pueblo fue testigo de la gloria suya. Amén. Denles alabanza a Dios. Y cuando hablamos del verbo, hermano, ¿quién es el verbo o qué es el verbo? Pues para la teología cristiana, el verbo hecho carne es Jesucristo mismo. Amén. No es solamente un profeta más, no es solamente un hombre bueno como algunas ciencias, como algunas organizaciones lo dicen, pues la palabra de Dios dice que era el mismo Espíritu de Dios manifestado en carne, el que creó todas las cosas a través de este velo de carne. Amén. Pero ¿por qué es importante esta doctrina, mi amado hermano? Por dos razones. Uno es la humanidad y la divinidad, la importancia de que habían dos naturalezas en este verbo. Una era la naturaleza divina, que era la naturaleza del Dios supremo de todas las cosas. Amén. Y otra era la naturaleza humana, que era esa humanidad frágil, esa humanidad que tiene limitaciones, pero que también estaba presente en este cuerpo. Amén. Por eso nuestra creencia establece que Dios se hizo 100% hombre, pero Él no dejó de ser 100% Dios cuando se manifestó en carne. Amén. ¿Cuánto debes alabanza a Dios? Por eso, hermano, el concepto que nosotros tenemos es que Dios, siendo Dios, como lo dice la palabra de Dios, se limitó a un cuerpo en donde estaba experimentando cosas humanas como el dolor, como el hambre, como la tristeza, emociones que lo encajaban en su cuerpo humano, pero Él nunca dejó de ser el 100% Dios que Él es Él. Amén. Y esto es lo que menciona el escritor de los Hebreos. Vamos a leer varios textos de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y a los profetas. La palabra de Dios a través de la Biblia menciona que Dios habló a los hombres a través de manifestaciones, a través de una zarza, a través de pronto de un animal, pero era la forma como Dios buscaba comunicarse a través del hombre. Amén. Y esto habla de las teofanías, que en griego teo significa Dios y pelei significa aparecer y significa las manifestaciones visibles, audibles y tangibles de la presencia de Dios ante el ser humano. Amén. Hebreos capítulo 1 en el verso 2 dice: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo hizo el universo. Hermano, en estos tiempos, los tiempos postreros, Dios le habló a la iglesia y le habló a su pueblo. Fue a través del velo de su carne, a
principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense que la palabra de Dios dice que ese espíritu que se movía fue el que creó todas las cosas que existían. Como creador y Padre todopoderoso, no necesita la ayuda de nadie para hacer lo que en su extraordinario pensamiento Él puede hacer. Y eso es lo que vemos hoy en día con esta hermosa creación. Amén. Denles alabanza a Dios. Para aquellos que creemos en la sana doctrina, no tenemos duda de que este mismo verbo fue el que creó todas las cosas. Pues en el San Juan capítulo 1 versículo 3 dice: por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo que llegó a ser creado llegó a existir. Versión NBI. Amén. Hermano, a través del verbo Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que existía. Amén. Hermano, y en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 20 dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no hay excusa. Hermano, la ciencia cada vez que analiza la obra de la creación se queda inmediatamente impresionada cuando mira cómo el cuerpo se puede regenerar por sí solo, cómo las estaciones trabajan en un momento y llegan en el momento indicado, cómo la naturaleza trabaja de forma organizada, en donde todo es un círculo, que todo se acopla. Y ahí es donde la palabra dice que el poder de Dios se demuestra a través de la creación suya. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hermano, vamos a hablar también del verbo como redentor, y es el Hijo. El Hijo que estábamos leyendo hace un momento. Y es que la palabra nos muestra en Isaías capítulo 1 versículo 5 al 6. Dice la palabra de Dios: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. La Biblia demuestra que el hombre estaba mal delante de Dios, estaba enfermo, estaba adolorido porque el pecado lo tenía mal, y este era el estado. Pero dice la palabra de Dios en San Juan 3:16: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La palabra de Dios dice que de la forma que Él amó al mundo, por eso Él ejecutó un plan perfecto, en donde envió a ese hombre para que muriera por la humanidad y fuera redimida a través de Él. Amén. Pero hermano, la Biblia no se queda solo con eso, sino la palabra de Dios en Mateo capítulo 1 versículo 23 dice: y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros, o Dios entre nosotros. Hermano, el verbo que llegó a ser el Hijo no era otro ser, porque Él no iba a enviar a otra persona. La palabra de Dios dice que era el mismo Dios, porque estaba dentro de la humanidad y era el que iba a salvar al pueblo. ¿Ven? Les aplauso a Dios. Por eso, hermano, el sacrificio que hubo no era un sacrificio aparte, no era otro que se iba a morir, porque el que ama realmente da de sí, el que ama se entrega. No puede haber alguien que diga yo amo a esa persona cuando no entrega de sí, sino envía a otro. Y eso es lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 4, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Hermano, vea que Dios se entregó a sí mismo, y Él no tuvo que enviar a nadie más, sino que Él mismo se dio como sacrificio para la salvación del hombre. Amén. Isaías 52:6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Amén. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Hermano, ya que la palabra de Dios dice que el niño que iba a nacer iba a ser el Padre eterno. Hermano, y aquel día viendo por TikTok, yo miraba online y alguien decía: no, es que la Biblia habla del Hijo eterno y que esto y que lo otro, y yo decía dentro de mí: pero ¿cómo la palabra va a decir algo? La Biblia nunca menciona
capítulo 8, verso 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y Él es un Señor Jesucristo, hermano. Vea, para nosotros solo existe ese Dios, y es el Dios Padre, y es el Dios que es el mismo Verbo. Amén. Gloria a Dios. Denles alabanza a Dios. San Juan menciona el Verbo como creador, que era su palabra. Y Salmos 33:6, si quieren me lo pueden proyectar, por favor. Dice: por la palabra de Jehová, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hermano, la palabra habla solamente de lo que se movía en el principio. La palabra de Dios dice que esa palabra fue la que tomó forma y se hizo carne delante de la humanidad. Amén. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos gloria como la gloria del unigénito del Padre. Amén. Aleluya.
La palabra en San Juan 14, 17 dice, el Espíritu, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Hermano, ese Espíritu es el que se mueve en la iglesia, ese Espíritu es el que está aquí, es el que lo ha llenado a usted, es el que me ha llenado a mí, y es la misma presencia de Dios. Amén. San Lucas
enviaron a mí. Pero hay 3 puntos importantes que habla la imagen y son las promesas declaradas, las rodillas olvidadas y los caminos abandonados. Hermano, y la palabra de Dios habla. Y en esta noche quiero hablar a una iglesia que conoce cuál es la senda antigua, pero que de pronto en algunos momentos nos hemos desviado, de pronto en algunos momentos nos hemos apartado. Pero Jeremías dice en el capítulo 6, verso 16, así dijo Jehová, paraos en el camino y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi estimado hermano, si usted se está saliendo del camino, le invito a que tome el camino de Jesucristo y encamine su vida otra vez, porque este es el camino que ha estado dispuesto por Dios desde miles de años atrás, y es el camino que ha llevado a cientos de hombres y mujeres a la patria celestial. Amén. También Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y por qué leo este versículo? Porque quiero hacer referencia a lo que dice acá, las rodillas que han sido olvidadas. Y es que, hermano, para muchos las rodillas solamente las usan para caminar, pero hermano, en los tiempos antiguos las rodillas son las que ganaron batallas, fueron las que hicieron milagros, fueron las que hicieron cosas grandes. Por eso, hermano, si en esta noche usted cuando tiene un problema acude al copero, acude al amigo, acude al doctor y no acude primero a Cristo a través de la oración con las rodillas, en esta noche recuerdo el texto que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, las cosas que Dios habla son cosas que no han sido reveladas a hombre, sino que van reveladas directo del mismo Dios. Hermano, si usted sus rodillas, qué bonito es cuando se ven las rodillas bonitas, limpias, pero cuando hay una rodilla que de pronto tiene callito o que de pronto se ve un poco sucia, ahí delante se puede ver un hombre, una mujer que clama de Dios, que está llena de Dios y que de su vida delante de Dios es un clamor, es un grato perfume, y eso es lo que la iglesia debe ser, porque debemos estar ante Dios de rodillas para que ante el mundo estemos de pie. Amén. Y por último quiero leer Salmos capítulo 84, versículo 7. Dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Y es que esto nos habla de las promesas que tenemos como iglesia. Hermano, usted en sus promesas tiene un Dios que sana, tiene un Dios que levanta, tiene un Dios que perdona, tiene un Dios que restaura, tiene un Dios que lo llena. Y esas son las promesas que como iglesia a veces estamos olvidando, pero como en esta noche el Espíritu de Dios está hablando, en esta noche necesitamos retomar esas promesas que tenemos del único y verdadero Dios. Oh, denle ese aplauso a Dios, hermano. Por eso, hermano, en esta noche no podemos negar que el verbo hecho carne es el único Dios que usted y yo tenemos. Cuando usted vaya por la calle y le diga, mira, ahí va Jesús solo, dígale, no, Señor, el Jesús que yo predico es el mismo Padre como creador, pero es el mismo Espíritu que en este tiempo se está moviendo y es el Espíritu al cual se va a doblar toda rodilla. Amén. Por favor, póngase sobre sus pies. Hermano, hoy estamos en un culto rodillas para Cristo, un culto que es misionero, pero en esta noche quiero hacer una invitación, y es que no le podemos lanzar salvavidas a alguien cuando nosotros nos estamos ahogando en el mar también. Y es que